Así votó la población. Bueno, ¿está bien, Gonzalo? ¿No te va a quejar? Porque se queja Gonzalo. ¿Siguen existiendo los Xperia? Veo que hay alguien que se llama Xperia. Sí, sí, ahí. ¿Quién es el Xperia XA? Pero era que no veía los nombres. Acá en De la encuesta dijo que no veía los nombres, Ah, supuestamente. estoy viendo en el chat. En el chat acá de... Ok. Porque yo vi nombres raros en la encuesta, por eso. No, ya ni me fijé. Vi que ganó. A ver cuántos votos hay ahora. Bueno, esperen que no me cierre la hamburguesería cuando termine de dar clases y me pido una rica hamburguesita. A mí me Y espera pídala tipo 9:15 por ahí. Así Y no hace una pizza, se queda pero... sin nada. Ah, es corta la clase. Ah, Dina, está bien. Bueno, gente, ya son y 50, somos 27, podemos dar comenzar la clase. Esperen que busque el pizarro, por las dudas. Bueno, chimuelos y bella gente que trabaja, que viene a clase. Por la duda, antes de empezar eso, ¿se acuerdan del plano? Que esto podría ser tranquilamente un plano. Sí, sí. Bueno, ahora quiero encontrar. Vamos a tomar que esta hojita también puede ser un plano, ¿no? Tenemos una hojita, le voy a remarcar los bordes para que les sea más fácil a ustedes de verlo. Pero quiero que le imaginen bien el tema que vamos a empezar a ver ahora. Se imagina como que tienen tantas cosas que no se han puesto a repasar que era un plano, pero no importa. ¿Va a ser un cono y un truco de magia? Sí, no, es el cono, el truco de magia lo voy a hacer clase que viene. Bueno, acá tienen el plano, ¿no? Ven el planito. Y ahora, lo que voy a hacer es mover la computadora. Y lo vamos a poner... en la silla. Tenemos la silla. Imaginen que tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Lo ven? ¿De qué te reí, Lucas? Sí, sí. Bueno, lo ven todo. Entonces, el plano, lo que vamos a ver ahora, el plano podía ser perpendicular al eje Z y que podía ser como los dos ejes ahí, podía estar acá el plano. Era uno de los ejemplos que hemos visto, donde teníamos todas las descripciones, ¿no? Que eso, puedo llegar a tomar un ejemplo, les digo, bueno, si X tanto, ¿en qué plano paralelo queda? Perpendicular, no perpendicular. Entonces ustedes van a tener que saber esos ejemplos porque es razonamiento, no es memoria. Entonces, cuando tenemos un plano, imaginen que el plano puede ser infinitamente grande. ¿Qué pasa? El plano lo podemos tener así. Ven que se extiende para acá, se extiende para acá, se extiende para acá. Entonces, está tocando en algún momento los tres ejes. Lo pueden poner y ver como quieran. Esto si fuera infinitamente largo, vemos que tocarían los ejes. Hasta ahí, imaginan, entienden,
Dicen, miren la boludez que está haciendo el profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, imaginen que, para que no me vea el mouse así. Que acá tenemos lo mismo, tenemos los tres ejes y tenemos los tres ejes y ¿qué más tenemos? Tenemos el plano, que el plano puede ser cuadrado, sino que justo de la forma que está cortando el plano a los tres ejes, me da que es un triángulo, puede ser más grande, más chico, con inclinación, más inclinación, menos inclinación, pero más o menos podría ser este. Este es un plano genérico, ¿no? ¿En dónde? Dice que, bueno, en la ecuación habíamos visto que la ecuación general del plano, o de los planos, era esta. AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Cómo era la ecuación general por las dudas de la recta? A más B más C igual a 0. Y te faltan las variables. AX más BY más CZ igual a 0. No, más C solo igual a 0. Bien. Perfecto, ahí está. Esta es la recta. Entonces, borramos para que no se confundan. Borramos para que no se confundan. Tac. Y entonces, ¿qué dice? Para este plano, A es distinto de 0, B distinto de 0, C distinto de 0 y D distinto de 0. Entonces, lo que yo quiero ver es decir, bueno, a ver, ¿dónde podría llegar a tocar, o dónde corta en el eje X, dónde corta en el eje Z y dónde corta en el eje Y? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber dónde corta? A esta ecuación que tenemos acá le vamos a ir dando valores de X y Z 0 para ver, decir, bueno, a ver, cuando toca acá en X, ¿cuánto es el valor de, o sea, cuando corta acá el plano, ¿cuánto vale el valor de Y o Y y cuánto vale el valor de Z? Cero y 0. Bien ahí. Cuando toquen Y, ¿cuánto sería el valor de X? ¿Cuánto sería el valor de Z? 5, 5. Ah, viejo, como 5 y 5. Si en este punto también tendría que ser 0, 0. ¿Todos lo ven eso? No, profe. Sí, porque está Bien. escrito. ¿Cómo? Que ¿Complicado? sí Bueno, se ve porque está. tenemos el eje X y el eje Y. Ahora vamos a hacer 1, 2, Vino con la regla hoy. sí. 4, 5, ¿no? Entonces agarramos y ¿qué tenemos? Si fuera este punto, por ejemplo, este punto sería el 1, 1. Este punto de acá sería 2, 0. ¿Ahí sí, Giancarlo? ¿Gianfranco? Sí, sí, sí. Bien, si vos tenés una recta, que vamos a hacer de pendiente negativa, cuando, poner que corta acá, no corta ahí, sino que corta justo acá, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué valor vale acá, Franco? Punto 6, 0. 6,0. ¿Y acá cuánto vale? En este acá. 0, 4. Bien, perfecto. 0,4. Entonces vos fíjate, ahí está, que cuando vos tomás acá en el X, por ejemplo, ¿lo ves? Está cruzando el X. Entonces, lo que vale de Z, cuando vos le decís, bueno, a ver cuánto vale Z, en Z vale 0, y lo del Y también vale 0, porque está cruzando acá, solamente hay valor en X. Cuando está cruzando acá, acá vale
B minúscula, pero ¿qué pasa? Si vos decís, bueno, ¿cuánto vale en X? En X no vale nada, porque vos decís, che, acá no toco ninguna parte de por acá, o de esta recta, sino que está tocando este punto, entonces acá es 0B, si fuera solamente en 2D. Y en Z también, no hay un componente que me dé un valor de Z. Es más, lo voy a hacer a este gráfico que ya hice, lo vamos a dividir, lo vamos a hacer. Pero a ver, ¿cómo que no toca Z? Ahí es como que Z lo tocan todo el tiempo. No, pero es que medio manco este. Ahí vemos. Tenemos solamente el eje Y y el eje X. Y tenemos esta recta. ¿No? ¿La ven esta recta? Sí, esa que cruza. Bueno, ponele que acá sería en X vale A. O sea, de acá a acá, ponele, vale A. Acá está el 0. Entonces, de acá a acá vale A. ¿Y cuánto vale ni? En este punto de acá. B. 0. 0. 0. Sí, ahí vale 0. Acá vale 0, porque está tocando solamente un punto que vale A en X y 0 en Y. En Y no hay nada acá. ¿No lo ves, Don Franco? Ok, sí, creo que estoy entendiendo mal entonces cuál es qué es lo que la recta que estamos mirando entonces. Porque yo veo La recta literalmente el es plano completo. esta recta es una parte del plano. Es la parte del plano que corta justo el plano XY. ¿No? Claro. Después, por ejemplo, en este punto acá, ¿cuánto vale en X? Bueno, en X 0 ahí. Bien. ¿Y en Y? B. Y todo B. Bien. Ok. Ahora vamos a borrar todo. Todo. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, el otro plano. Del otro plano, que es así. Que es Y, Z. Acá. Ahí va Romina, ya te hace la pregunta. ¿Cuándo haciéndola? ¿A qué C? ¿Cuánto vale acá? Acá tenemos, allá no sería XY, sino sería YZ. Y acá también sería YZ. Ah, está bien. ¿Cuánto sería acá? Si el primero es Y y el segundo es Z. B y C. Acá sería B. En este punto de acá, ¿ah? No, solo ahí no B. B, coma, ¿cuánto? 0. Bien. Y en este punto acá arriba, de acá, Bien. 0. 0 y C. Bien ahí. Entonces, ahí ahora vamos a borrar. Acá lo mismo, imaginen que el plano, cuando corta al plano, o sea, el plano que nosotros tenemos, el plano ese que dice el papelito, corta el plano definido como XZ, hace una línea, pero el plano continúa, pero hace una línea. Cuando corta el plano XY, hace otra línea, y cuando corta el plano ZY, hace otra línea. ¿Lo ven eso? Y no vamos con nada, por favor.
Formaría la partecita del plano, claro. La partecita del plano que vemos. Porque todo lo que está para allá no lo vemos. ¿Cómo? De 10. Ahora, pregunta. No pregunta, sino que esta parte que vemos de este triángulo. Esperen, que se me complica. Esta parte que vemos acá es lo que vemos, pero del plano X y Z para allá no vemos. Para allá no vemos. Y para allá no vemos. Solamente vemos esto y para el estudio vamos a ver esa partecita. ¿Está ahí? ¿Todos entienden? ¿Alguno no entendió? Gianfranco, ¿entendiste? Sí, yo creo que estaba teniendo un error de comprensión viéndolo tipo 3D y diciendo, esto, bueno, vos haces 0, 1, perdés una cara, pero la primera y segunda cara te quedan todavía, entonces te queda todavía una componente en Z, decía. Claro. Algo así. Entonces, bien, perfecto que ya entendí. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nosotros queremos saber ahora es decir, bueno, ¿dónde corta en X? O sea, ¿cuánto vale esta famosa A? ¿Cuánto vale esta famosa B? ¿Y cuánto vale esta famosa C? Entonces, como algunos me habían dicho antes, para sacar acá, en X vale A, 0 en Y, 0 en Z. Entonces, dice, si Y es igual a 0, o sea, Y es igual a 0, en esta ecuación de acá arriba, ¿no? Y Z igual a 0, me queda que A por X más B es igual a 0. ¿Lo ven acá? Si este se hace 0 y este se hace 0, me queda AX más B igual a 0. Si nosotros despejamos, nos va a quedar menos D sobre A igual a... O sea, la chiquita, la minúscula, cambia, en vez de poner todo esto, lo hace más chiquita. Y me va a dar los puntos donde cortan los planos. ¿Lo ven? Esa es la ecuación para encontrar raíces, ¿era? Raíces reales o ordenada, no me acuerdo. Perdón, que justo me mandó un mensaje. ¿Cómo? Que es la misma ecuación que sería menos b sobre a. B sobre A. No, me estoy No, confundiendo esto con es otra cosa. distinto. Me estoy Esto es confundiendo con... distinto. Sí. Es parecido pero distinto, porque sí, de la parte de la recta que me decís vos para encontrar segmentarias, sí, ya vas a ver que vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que si yo agarro que Y igual es 0 y Z vale 0, me queda AX más D igual a 0. Despejando, me dice que X, que el valor que toma en X, cuando esta ecuación, que el valor que toma en X, esta ecuación, cuando este 0 va a ser menos D sobre A igual a A, que me da este punto. Después me va a dar, si X igual a 0 y Z igual a 0, me va a dar este punto de acá, y si X igual a 0 y es igual a 0, me va a dar este punto de acá. Pero ¿qué pasa? Esto nos va a dar que yo lo que puedo hacer es, de la misma forma que busqué una ecuación segmentaria para la recta, puedo buscar una ecuación que sea segmentaria para el plano. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si a todo lo divido por menos D, ¿y por qué yo dividía todo por menos D? ¿Alguien se acuerda por qué yo dividía antes todo por menos C? ¿Así se iba el término independiente? Así el término independiente se hacía 1, porque yo estoy buscando una forma segmentaria, de segmento, de unidad. Entonces acá Queda se igual a hacía 1. -1, y cuando yo pasaba el -1 del otro lado me quedaba positivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Ven qué? Como me llaman, me mandan un mensajito que estoy en clase, así no me vuelven a llamar dentro de 10 minutos. Estamos viendo el WhatsApp web. Y bueno, mientras se abre el WhatsApp web, entonces ¿qué hago? Yo divido todo y que dije, bueno, a ver, menos D sobre A valía A, menos D sobre B vale B minúscula, y menos D sobre C vale C minúscula. Acá están igual pero invertidos. ¿Lo ven?
Entonces, si yo lo pongo dividiendo, me va a quedar de esta forma. Y esta es la ecuación segmentaria del plano. Quiero decir, usted me pregunta, profe, ¿para qué lo usé? Yo hasta ahora no lo he usado en el práctico, pero capaz que en algún ejercicio que les dé la profe lo van a necesitar, así que por las dudas tengan la mano. ¿No? Un segundo. Ahí está. Perdón. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Chimuelos? Sí. ¿Por ¿Cuál? qué puso el X arriba? O sea, sí. O sea, ¿por qué puso X sobre menos D sobre A? Porque, a ver, ¿cómo te explico? Si vos agarrás, tenés, por ejemplo, acá, es un tema de matemática de división. No me acuerdo Multiplicando cómo. por X y dividiendo por 1. O sea, la X se divide por 1, la Y se divide por 1, la Z se divide por 1. Claro, entonces el tema está que vos, si vos haces A sobre, bueno, si tenés una fracción, y esa fracción la multiplicás por la variable, como en este caso, es lo mismo que vos des vuelta, o sea que este número lo pongas abajo. Entonces, si vos haces, por ejemplo, ¿tenés calculadora a mano? Yo tengo, profe. No, pero, ¿la vendiste? Ah, ya entendí. Le digo, la vendí. Si vos tenés, para que vamos a hacer un número. Vamos a hacer pluma, ¿no? Si vamos a hacer, por ejemplo, 5 medios de X, ¿no? ¿Esto a cuánto equivale? A 2,5X, ¿no? No sé por qué estoy escribiendo cruzado. Me burro. Ahora, ¿qué dice esta ecuación de acá? Lo que hago yo acá en esta parte es, paso el numerador abajo del denominador y me debería dar lo mismo. Entonces, me quedaría X dividido 2 sobre, acá me queda falta de X acá, 2 sobre 5. ¿Cuánto vale 2 sobre 5? No. 0,4. ¿Cómo? 0,4. Sí. 0,4. Bien, ahora, es lo mismo, fíjense en los que tengan calculadora, es lo mismo hacer 0,4 igual a 2,5. Sí. O sea, acá que tendrían que poner un 1 y decir 1 dividido 0,4 y ¿cuánto les da? 5 medios. ¿5 medios o 2 Sí. quintos? ¿O 2,5? De lo mismo. 5 medios de X. Ah, 5 medios X, sí, digo 5 medios, tenés razón, sí, perdón. ¿Ahí sí entendieron? Bien, Eugenia, perfecto. Bueno, ahora viene un tema que está buenísimo cuando ustedes, es más, si se acuerdan de rectas también lo van a ver. ¿Qué pasa? Para aquí, no avanza. Cuando ustedes agarran y dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el ángulo entre dos planos? Entonces, para ver eso, imaginen que ustedes tienen un plano así y tienen otro plano que lo cruza. Y el cruzamiento puede tener distintos ángulos. Se copó Luca, ahora que tiene cámara, se copó y deja la cámara prendida. No hay problema, Es Luca, la te llevo un segunda. segundo. No, no me da lo mismo. Pero vos me habías dicho, te acuerdas que no tenías cámara la otra vez.
Entonces, lo ven estos chicos que los planos pueden tener cualquier ángulo entre sí. Y ahora, ¿cómo hago yo para saber los ángulos? Vamos. Ahí les voy a buscar, creo que tengo los herramientas. Entonces, encontré los gradientes y fíjense, en cada plano tiene, habíamos dicho, su normal. Entonces tenemos este plano, tiene su normal. Debería estar a 90 grados. Y este otro plano tiene su otro normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé, a ver, que no veo bien. Tengo las normales. ¿Qué pasa? Uno de los ángulos del cruce de las normales va a ser idéntico, nada que no se ve bien porque no lo tengo bien normal, va a ser idéntico a el ángulo que hay entre los planos. Entonces, por trigonometría decimos cuál va a ser el ángulo. Que es lo mismo que yo tengo definido acá en... Entonces digo ángulo entre planos, yo tengo un plano pi1, que es este plano, y esta es la normal, o sea, que acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces tengo esta normal, y este ángulo, este plano tiene su otro normal, y este ángulo, no sé cómo poner el nombre, o este ángulo, va a ser el ángulo que hay entre ambos planos. Y gráficamente es muy lindo, geométricamente, no gráficamente. Pero ¿cómo voy a hacer? Y bueno, lo mismo, ¿cómo sé yo cuánto es el ángulo que hay entre dos planos? O mejor dicho, ¿cómo sabía yo cuál es el ángulo que había entre dos rectas o dos vectores? Y lo que tenía que usar era el producto punto, por eso yo les decía que el tema de vectores era muy importante, porque hago el vector 1, la normal 1 por la normal 2, y me queda esta forma. Yo después tengo que hacer el largo coseno de este y me va a dar cuánto es el ángulo. Exactamente, Agustín. Exactamente. Por eso plano, hay muchos ejercicios planos que son fáciles y se resuelven con rectas. Después tenemos condición de perpendicularidad. Entonces, obviamente que para que dos planos sean perpendiculares, sus normales tienen que ser perpendiculares. Profe, ¿puede explicar esa ecuación que dice coseno del ángulo Esta a de la acá. derecha? Sí. Esta de acá. O sea, no hace falta que la expliques, pero un Y pantallazo esto, nomás. fíjate que el producto punto, que está acá, dice que el producto punto entre la normal 1 y la normal 2 es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. Después, entonces, hasta ahí, ¿eso te acordás? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Esto de acá es lo mismo que vos lo podés poner como la suma de la multiplicación de los componentes homólogos, que sería esto sin el cero. Entonces vos sabés que esto de acá es esto de acá, ¿no? Sí. Después, el módulo de cualquier vector es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿O no? Entonces sería de este más otra raíz del otro. Entonces, cuando vos despejas este coseno, pasas esto que tenés acá, lo pasas dividiendo acá, y te queda la suma
de la multiplicación de los componentes homólogos sobre el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. Bien. Que se resume en este chiquitito de acá. ¿Lo entendiste ahí? Muchas gracias, profe. No hay problema. Entonces, bueno, habíamos visto en la condición de perpendicular que las normales tienen que ser perpendiculares en 90 grados, o sea que la suma de la multiplicación de los componentes homólogos tiene que dar 0. ¿Ahí estamos bien? Sí. Bien. Condición de paralelismo, y lo mismo que en recta. Ahí está, para que no encontraba el puntero. Tenemos un plano acá y el otro plano que es paralelo. ¿Cómo sabemos si el plano es paralelo? Y, ¿qué pasa? Nos va a dar este vector normal y necesariamente tiene que ser el mismo para los dos. No, puede tener este vector normal 1 y puede tener el otro, o al revés. Porque el vector normal lo puedo poner en cualquier parte del plano y va a seguir siendo perpendicular al plano, ¿o no? Entonces, acá tenemos el del L1 acá arriba, va a ser proporcional al segundo, o el segundo va a ser proporcional en un número al primero. Y a esto queda el mismo despeje que hicimos para la recta, en donde me queda que la componente en X del vector del normal 1 es igual a un número por la componente en X del vector 2, la componente en Y del vector 1 es un número, el mismo número que X debe ser, ¿no? Por la componente en Y del vector 2, y bueno, lo mismo con Z. Cuando vos haces el despeje, me queda que lambda, que es el número, que cualquier número, es un número real, que bla, 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 no es bla, 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 es un número, tiene que ser un número real, puede ser negativo, puede ser positivo, y este número, que por ejemplo que sea 2, que significa que es 2 veces un vector que el otro, me dice, entonces A1 sobre A2 me tiene que dar 2, B1 sobre B2 me tiene que dar 2, y C1 sobre C2 me tiene que dar 2. Entonces, todas las componentes son proporcionales entre sí. Hasta aquí ¿Por qué lambda Sí. desaparece y no es igual a todos esos? Es que en realidad te queda, por ejemplo, A1, para que vamos a borrar todo eso, que quede más lindo. Acá te queda A1 sobre A2 igual a lambda. Acá te queda B1 sobre B2 igual a lambda. Y acá te queda lo mismo, C1 sobre C2 igual a lambda. Entonces, lambda, si acá vale lambda, acá vale lambda, acá vale lambda, entonces, si A1 sobre A2 vale lambda, entonces A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2, y si A1 igual y C1 sobre C2 es igual a lambda, entonces los tres son iguales que lo de acá, que acá podría poner, para que sea más fácil, lambda. Muchas gracias, profe. No hay problema. Bueno, ángulo entre dos planos, usamos lo mismo. ¿Qué es lo que...? No, para ángulo de dos planos, esto sería ángulo entre una recta y un plano. Lo que vamos a hacer es, agarramos la normal del plano y con la recta, y lo mismo, usamos el producto punto, y con eso sacamos la normal el ángulo que hay entre esto está mal, es el ángulo entre un plano y una recta. Entre plano y recta, P y R. Entonces lo mismo, vamos a utilizar el producto punto. Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es que dónde están ambos vectores, ¿no? Siempre va a ser esta distancia de acá, la más cortita. ¿Por qué no tomamos esta distancia? Y porque nosotros estamos evaluando cuánto es el ángulo entre el plano y el vector. Entonces, para el plano vamos a usar el vector normal, entonces me va a dar y a le tenemos que restar 90 para que realmente me diga cuál es el ángulo que hay entre la recta y el plano. ¿Está bien?
y la ecuación es ahí, A mayúscula, A minúscula más B. Esta parte, ¿esto qué sería? ¿Para qué? El producto punto. Para esta ecuación, Gianfranco, es la ecuación de la normal del plano. O sea, te dice, la ecuación del plano es esta. AX más BY más CZ más D igual a 0. Y el valor del vector normal es A, B y C. Entonces, si el vector normal tiene componentes A, B y C, y la recta tiene componentes A minúscula, B minúscula y C minúscula, cuando yo multiplique esta recta por esta recta, que es la recta normal, me va a quedar la multiplicación, la suma de la multiplicación de los componentes homólogos, así que esta A con esta A, más esta B con esta B, más Sí. esta C con esta C, sobre el módulo de esto, más el módulo, por el módulo de esto. Y entonces la normal ahí, ¿para qué nos da? Para nada. Sí, la Nos da la normal me ecuación. sirve para... Porque cuando me da la normal, Gianfranco, acá la normal vos sabés que vale un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, si yo tengo una recta que corta el plano, ¿cuánto es el ángulo que hay entre el plano y la recta? Entonces, la recta es esta. Y vos tenés normal. Entonces, si vos haces el producto punto, te va a dar este ángulo, que es el ángulo que hay entre el vector normal y la recta. Pero vos lo que querés sacar es este ángulo, que es cuánto es el ángulo que hay entre el plano y la recta. Entonces, vos, a este alfa que te dé, de acá, La recta es a 90. le restás 90, exactamente. Y todos felices. ¿Y pero por qué eso no lo dice? Muy bien, profe. ¿Qué pasa, Gianfranco? ¿Dónde me dice que le reste 90 acá? No lo veo. Te estoy diciendo yo ahora. ¿Querés que te pegue? Te pego. Ah, bueno, dale. Mira, una buena pregunta parcial para los que vinieron a clase. Chan, chan. ¿O no? ¿Pero qué Muy buena. preguntó? ¿Cómo? Repítela, ¿Qué repítela. preguntó? ¿Qué dirá el refer? Que Gianfranco preguntó que de dónde dice acá, escrito, de que el ángulo es alfa menos 90. Bueno, tarde, Eugenio, ya leí tarde. Sigamos. Entonces ya saben dos preguntas. Ya saben dos preguntas. Uno es el de los planitos, esos planitos chiquititos. Les puedo tirar cualquiera de estos 20.000 planitos que les di. Esos. Y le digo, bueno, a ver, por ejemplo, este plano, ¿a qué corresponde? Y le doy estas 4 opciones. Y voy a decir, qué miércoles había dicho el profe. Y bueno, ustedes tienen que decir, bueno, si acá está en mira vos, este plano significa que A igual a 0, B igual a 0, y me da que C, Z más D igual a 0. Entonces este corresponde a Ahí puede haber otra pregunta. Así que bueno, ya saben, ya tienen 2 preguntas, más o menos. Entero. Bueno, hasta ahora se va entendiendo. Gianfranco, ¿alguna otra duda? No, por ahora no. Sí, se entendió. A ver, Bien, perfecto. Ahora, ¿qué viene? Viene cómo nosotros sacaríamos la ecuación del plano si tenemos 3 puntos. Me olvidé borrar esto. Qué bola triste. Qué hijo de la lora. Entonces dice, ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Entonces, ustedes imaginen que tenemos estos 3 puntos, ¿no? Y por estos 3 puntos, yo se los puse para que lo empecemos a imaginar, porque en el libro sale directamente de gráfico. Estos 3 puntos están dentro de un plano. Cualquier punto dentro de un plano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para definir la ecuación vectorial cuando tenemos 3 puntos? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ahí dibujé el plano, y voy a agarrar un punto genérico, cualquiera del plano, y le vamos a poner las variables. Entonces, con uno de los puntos,
esto es indiferente como lo planteen ustedes, mientras la ecuación les dé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar sobre uno de los puntos, por lo general se usa el primero, y vamos a hacer P1 con el punto genérico que lo van a definir ustedes. P1, P2 y P1, P3, entonces van a armar 3 vectores. Entonces tenemos el vector P1P, que es el de acá, P1P, tenemos el vector P1P2, que es el vector de acá, y el vector P1P3. Obviamente que estos 3 vectores están dentro del plano. O sea, son vectores coplanares, o sea, están dentro del mismo plano. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Se cantan coplas. Entonces, yo empecé sin... Ya, empecé de decir... me faltó antes de introducir. Bueno, ¿qué pasó? Yo le hago una pregunta. Si tenemos... Vamos a volver. Si tenemos 3 vectores coplanares, ¿no? ¿Cuánto me daría el producto mixto de estos 3 vectores? Una altura. Ay, ay, ay. ¿Estás seguro? No, no. Lucas, Gonzalo. No, no, Juan, ¿qué pasó ahí? Vamos a dibujar. Pluma. Si yo hago, por ejemplo, si coplanar significa que están en el mismo plano, ¿no? Entonces, si yo hago P1, P2, producto cruz, P2, P3, P1, P3, me da este planito de acá y me da este vector perpendicular al planito formado por estos dos vectores. ¿Hasta ahí se acuerdan? Bien. Entonces, entre este vector y el planito formado, me da un ángulo de 90. 90 grados. Y si yo hago la multiplicación de este vector, o sea, de este vector producto punto este, ¿cuánto me debe dar el resultado? No, hijo de la lora. El producto punto, ¿qué resultado daba? 0. ¿Por qué, Agustín? ¿Alguien más está con Agustín? Bien, porque es perpendicular. Chicas, miren a Agustín, que Agustín anda bien en las matemáticas, así que tienen un buen candidato. A Gianfranco no, porque hay que repetir mucho las cosas. Entonces, fíjense en esto, chicos. Entonces tenemos el producto mixto que vamos a hacer ahora es primero entre estos dos vectores P1, P2, P1, P3 y me va a dar un vector perpendicular al plano formado por todos, porque como los otros 3 son vectores coplanares, me va a dar un vector perpendicular al plano formado por 2 y si lo multiplico producto mixto me va a dar, ¿qué me va a dar? 0. Y ahora, dice... sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago, fíjense, da la puritita casualidad de que la multiplicación de P1, P2, o sea, del vector P1, P2 por el vector P1, P3, me da la normal, porque me daba acá perpendicular. Y como es perpendicular, me va a dar obviamente la normal. Entonces, puedo hacer que el vector P1P por el producto punto, quiero decir, por este producto cruz, es lo mismo que el producto punto entre P1P y la normal.
¿Se acuerdan? Sí. Y ahora que ustedes son muy grosos y me van a decir, profe, me acuerdo que hubo una de mis compañeras, porque fue una compañera, tanto en el curso como en el curso de la mañana, que dijo, yo leí en el libro, me adelanté, en realidad no dijeron me adelanté, y leí que el producto mixto se puede resolver con determinantes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El producto mixto. Voy a agarrar y voy a hacer el producto mixto. ¿Qué particularidad tiene? Es que, ahí les voy a borrar acá para que vean. No, no me acuerdo qué compañera era, así que no. El P1 es un punto conocido, sí. O sea, tengo cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. El P2 también y el P3 también. Y el P había dicho que el P lo elegía yo. Era un punto genérico que yo le elegía. Entonces, yo sé que este me va a valer como es genérico. No. No puedo elegir, no puedo ofrecer mujeres, no, ofrezco hombres nomás. A las mujeres, nada más. Vamos nuevo, el punto P era un punto genérico, entonces vale X y Z. Entonces, el producto mixto decíamos que era el tercer vector, lo poníamos arriba, después poníamos el primer vector y después poníamos el segundo vector. Ahora, ¿qué hicimos acá? Lo hicimos al revés, primero pusimos el primer vector, lo pusimos acá arriba, porque habíamos dicho que no había problema, después pusimos el segundo vector y el tercer vector. Ahora, por Sarrus, ¿qué hacemos? Copiamos las dos primeras filas, las ponemos abajo y hacemos tres sumas de tres multiplicaciones y después hacemos tres restas de tres multiplicaciones. ¿Pero dónde quiero que lleguen con esto? Vos podés decir, Euge, si querés podés comprar la oferta de Agustín. Sigamos. ¿Qué pasa? X era del punto P genérico, entonces X no es conocido, Y no es conocido, y Z no es conocido. Pero ¿qué pasa? X1, Y1 y Z1 es conocido, X2, X1, Y2, Y1, Z2, Z1, X3, X1, ¿ves? Todos estos puntos sí son conocidos. Entonces, cuando nosotros hagamos este determinante, me va a dar como resultado la ecuación cartesiana vectorial del plano determinado por 3 puntos. ¿Está bien? Sí. Esto es solamente hacer multiplicación, nada más. ¿Alguna duda con esto? Paso al penúltimo tema, pero va a ser el último de hoy, que son dos filminas igual, así que. No entiendo, profe, ¿qué fila repite? Pero cuando haces Sarrus, ¿cómo no repetir la primera y la segunda abajo para hacer Sarrus? Ah, En ok. este O caso, sea, profe, que repetiría tienen- X y X2. No decir Repetiría todo. X menos X1, Y menos Y1, Z sobre Z1, lo pongo abajo de esta. Después X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, abajo de la otra. Y después sumo la multiplicación de este por este por este, este por este por este, este por este por este, menos este por este por este, este por este por este y este por este por este. Sarrus, Lautaro, te tengo que hacer cagar si no sabes Sarrus. Ah, sí, está bien. profe, en este caso se podría hacer dos matrices ¿Para qué querrías hacer dos matrices? porque hay dos términos. ¿Cuál sería? Los dos Pero términos. habría que hacer dos Sarrus, ¿o no? También. Sería el doble de trabajo. No, porque cuando vos hagas todas las multiplicaciones, vas a ver que, como esto es una incógnita con un número, acá un número, acá un número, ¿no? Sí, Ah, podrías hacerlo, pero da un quilombo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vos cuando multipliques esto por un número, te va a quedar esto de acá por un número. Multiplicar el número por esto, y te va a quedar el X más una variable independiente.
En los tres te va a quedar variables independientes, entonces te va a quedar el x multiplicado por su coeficiente, el y por su coeficiente y el z por su coeficiente, y después sumar o restar las tres variables que te quedaban, y te va a dar el término independiente de la ecuación, que te falta, viste que en plano son ax más bi más ez más d. Hijos de las Chucky. Bueno, déjame que busque un libro. ¿No ven que el profe quiere comer su hamburguesa? Volvamos a la silla. Bueno, chimuelos. Chimuelos. ¿Eh? Sí, estaba pensando cuando me hicieron ir para allá, me quedé sin hamburguesa. Encontré un libro, un ejemplo de libro, lo vamos a hacer ahora. Todo lo que queda es fácil, así que no hay problema. ¿Cómo? No, no. P1. 2. P1. 4. Entonces, fíjense, hacíamos, tenemos estos 3 puntos, después los voy a poner para que los copien bien, ¿no? Tenemos estos 3 puntos, y lo que tenemos que hacer era P1P, y P, X y Z. P1P era X menos 3, y más 1, Z menos 2. Se me quedó. Más 1, 5. Dame un segundito. Qué bola escrito, lo tengo que escribir, escrito perdido. Dame un segundo. Si no, no me alcanza el pizarro. Pum.
Debería, ¿no? Bueno, tenemos así. Tenemos el P1, el P2, el P3 y el P genérico, que lo elegimos nosotros. Después hacemos el vector P1, P1P, me queda así, que es el punto final menos el punto inicial en cada uno de los componentes, el P1, P2, el punto final menos el punto inicial con uno de los componentes y P3. Entonces me va a quedar, dijimos que el producto mixto de estos tres vectores que son coplanarios me tiene que dar 0, entonces hacemos P1P por P1P2 por P1P3. Esto es producto punto, esto que es producto cruz. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí dijimos que íbamos a hacer. Ahora me va a quedar el determinante de x menos 3 y más 1 z menos 2. Me queda menos 2, 0, 2, menos 5, 1, 3. Entonces ahora tengo que resolver este determinante. Entonces lo que puedo hacer como determinante es, estas dos las pongo acá abajo, que es arrus, o puedo hacer lo que ya habíamos hecho, que es el de cofactores. Entonces saco este y hago esto por menos 1 elevado a la 1 más 1 por el determinante de esta mini matriz, y lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Cuál de las dos hacemos? Sí, cerro menos. Me lleva menos tiempo. En teoría. Como no alcancé a copiarla. Ahí. 2, 0. Profe, y en el punto genérico, ¿sí o sí tenemos que poner X, Y, Z o podemos usar números? No, números no. Puedes poner XZ, puedes poner ABC, pero no, Listo. números no. Entonces, esto me va a quedar... lo que esté multiplicado por 0 lo voy a dejar por 0, así porque si no va a ser largo. 0 más menos 2 por 1 por z menos 2. Aquí está. Más menos 5 por y más 1 por 2. Entonces, bueno, ahora presten atención porque capaz que yo había un paso. Los que tenían 0, directamente le puse 0 porque si no, no me va a alcanzar el pizarrón. Entonces hice x menos 3 por 0 por 3 puse directamente 0. Después hice menos 2 por 1 por z menos 2, z menos 2 dice, ¿no? Sí, z menos 2. Entonces queda menos 3 por 1 por z menos 2. Más, y el último era 5 por i más 1 por 2, que está acá. Menos 5 por i más 1 por 2. Menos, y era el otro lado, z menos 2 por 0 por menos 5. Entonces directamente puse menos 0 porque multiplicaba por 0. Menos 2 por 1 por
Este dice x, espera que, menos 3, menos, ahí entonces me queda acá, menos 2 por 1 por x menos 3, menos, y el último era 3 por y más 1 por menos 2. 3 por y más 1 por menos 2. Entonces, lo hacemos rápido, esto no cuesta nada acá. Acá me va a quedar igual a menos 2z más 4 menos 5y menos 5. ¿Para qué? 10 menos 10y menos 10 menos 2x más 6. 3 por 2, 6 más 6y más 6. Y x me va a quedar menos 2x, este se tacha. 6y menos y me queda menos 4y. Este está, este está, este está. Menos 2z, este está. Y 4 menos 10 más 6. 0 más 0. 0. Entonces, esta ecuación del plano, resolví todas estas multiplicaciones y me queda menos 2z más 4 menos 10y menos 10 menos 2x más 6 más 6y más 6. Y eso me queda 2x menos 4y menos 2z más 0 igual a 0. Y esta sería la ecuación de plano definido por 3 puntos. No es difícil. O sea que A sería menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Exactamente. Ahí está. ¿Ven bien? ¿Capturaste, Cintia? Listo. Bueno, y el último temilla que vamos a ver ahora, y me voy a quedar sin hamburguesa gracias a ustedes. No, este es Sí, me fácil. están fregando la pata de ternera, profe. Es que nosotros ay, qué rata, mira, si aprueban y me pagan una hamburguesa y sale 400 pesos la hamburguesa, qué ratas que son. No, voy a llamar, se llama acá, está cerca de acá de mi casa. Es más, voy a pedir, se llama Wonder Burgers. Bueno, ¿se acuerdan de que para poder definir una recta necesitamos, sí o sí, ¿cuántas condiciones? 2. Bien, 2. ¿Y qué pasaba si había alguna de esas condiciones no se cumplían? No era una recta. No era una recta, pero podíamos tener familia. Bueno, pasa lo mismo con los planos. Un plano queda, vamos, como dice acá, para que esta partecita, cierro el chat, dice un plano cualquiera, AX más BY más EZ más D, queda definido mediante 3 condiciones. O sea que A, B y C son las mínimas que necesito. No obstante, puede tener 4 parámetros. Y siempre es posible la división por uno cualquiera de ellos, como hicimos en la parte segmentaria, dividimos todo menos D para que nos dé la segmentaria. Dice. El plano que satisfaga menos de 3 condiciones no está determinado, por lo tanto no es único, y se dice en tal caso que representa una familia de planos.
Entonces, venimos acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho el gráfico? Que si yo tenía un punto, como por ejemplo el plano asesinado este, que yo les vi, no, este es el plano asesinado. Imaginen que un punto, y sobre ese punto puede tener infinitas rectas, ¿o no? Bueno, ahora fíjense de que yo puedo tener una recta, y sobre esta recta, ¿cuántos planos pueden pasar? ¿Infinitos? Infinito, exactamente. Entonces yo sobre esta recta puedo formar todos estos planos que giran acá. Que sería más o menos como si fueran el punto, así. Y esa es una de las condiciones. Y después, de la misma forma, este plano, puedo tener infinitos planos para adelante o para atrás. Y sean paralelos. Entonces tenemos los mismos dos casos en planos que en rectas. Entonces, dice, tenemos familia o haz de planos paralelos. Y antes de que me digan algo, acá tenemos la explicación y adelante, por las dudas, tenemos las ecuaciones. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Y dice, familia o de planos paralelos. AX más BY más Z más K es la ecuación de plano donde K puede adquirir todos los valores reales. La ecuación representa la familia de planos que son paralelos al plano por mantenerse constante las componentes de un vector normal del plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sacar la familia y de plano paralelo, lo único que vamos a modificar es el D. Entonces puede ser D igual a 0, D igual a 1, D igual a 2, D igual a 3. Dice, dicho de otra forma, para cada valor de K se tiene un plano paralelo al lado por cuanto la normal es la misma para todos. Que dijimos que A, X más BY más Z más D igual a 0 es la ecuación del plano, más D, no más K. Y que la normal es A, B y C. O la componente, mejor dicho, la normal es A, B y C. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿cuál era la similitud de esto en rectas? Como para tratar de hacer una comparación. Y dijimos que una recta, para definir una recta necesitamos dos puntos o un punto y una recta, y una dirección. Y No, que, no, por no. ejemplo, ¿cómo? No me refiero a eso, sino a esto del valor acá. Dice, dicho de otra forma, cada valor de K se tiene un plano paralelo a la cuenta, la normal es la misma para todos. Bueno, en las Claro, que vos rectas, tenés, cuando vos tenés dos planos, estos dos planos, y son paralelos, ¿no? La normal de este plano es acá arriba. Vamos a buscar otro. No sé qué hice con el tenía recién acá el Excel. Para que yo estoy. Tenemos, este plano tiene esta normal, ¿no? Que obviamente un ángulo 90 no como está puesta así más o menos. ¿Los ves? La normal plano. sí. Bien. Y un plano paralelo tiene la misma normal. Claro, por eso te dije que solamente modificás el K y bueno, lo único que vas a Y te va tener a dar, infinito. está más arriba o más abajo. Sí, sí, sí. Bueno, en la recta, ¿cómo era? ¿Qué cambiaba? Y la recta te decía, si vos tenías un punto, sobre ese punto tenías 1.000.000 de rectas, y para rectas paralelas, podía estar acá, podía ser más chiquita, pero paralela, y lo que era proporcional. Ahora cuando vos hagas el tema de, cuando nosotros te fijamos, vimos planos paralelos hace 3 filminas, 4 filminas atrás, ahora lo vamos a ver, lo que vos analizabas únicamente era las componentes paralelas acá. Cuando vos analizabas acá, lo único que vos controlabas era, para que, vamos a borrar todo, era que las componentes A, B y C sean proporcionales a B y C, con lambda. Pero el D, vos no te fijabas cuánto era el D. Claro, pero Entonces, porque estás analizando uno solo. ¿cómo? Estás analizando uno solo. No, ¿cómo en uno solo?
¿Quién le pega? Por favor, vayan a la casa de Gianfranco y péguenle. O sea, una sola familia, no sé cómo se dice. Sí, una sola familia. Porque acá analizás dos planos. Entonces, tenés un A para un plano, un B para un plano, un C para un plano, un D para un plano, y un A2 para un plano, un B2 para otro plano, un C2 para otro plano. ¿Estamos ahí? Bueno, sí. Ahí, decirle ya dónde vivía, así va Luca y te pega. A ver, ahí le coloco. Dice, familia o de plano que pasan por un punto, dice, partiendo de la ecuación general implícita definida por el punto P1, o sea, de un punto P1 del plano, y una dirección normal, que nosotros vimos esto, pero antes de... ya no vamos a fijar, vamos a ver para qué. 1K12. Vamos 1K12. Ay, ¿por qué se puso eso? Buscamos. Ya. Ah, sí, puede ser que viva lejos, porque dice, la característica es 028. Así que puede ser que viva lejos. Si era 351, te rastreamos y te íbamos a secar, en serio. Bueno, sigamos, sacando el chiste. Habíamos visto en la clase pasada que la ecuación general, o mejor dicho, la ecuación del plano, que era X más BY más C, definida por un punto y la normal. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes se ponen a trabajar, en un momento le va a dar esta ecuación, y dice, suponiendo que permanece fija la posición de P1, o sea, del punto porque dice familia o de plano que pasan por un punto, la posición de P1 y que varían los parámetros a veces, lo que en tal caso puede adquirir valor cualquier número real. Se puede escribir como K1 por X menos X1 más K2 por Y menos Y1 más K3 por Z menos Z1. O sea, esta es la ecuación general. ¿Y por qué la ecuación general? Por las dudas, se los voy a volver a repetir para que vaya. Esa es otra forma de escribir. Che, profe, no lo veo así. Ahí les voy a mostrar. ¿Qué? Tenemos la ecuación que decía era A es X menos X1 más B y menos Y1 más C es Z menos Z1 igual a 0. ¿Qué pasó? Entonces me va a quedar AX menos AX1 más BI menos BI1 más Z menos Z1, y después me queda, ¿se acuerdan? Bueno, AX más, por las dudas, BI más CZ menos A por X1 más B por Y1 más C por Z1 igual a 0, y esto lo llamamos D. Por las dudas, esa ecuación que dice A por X menos X1 más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1, cuando ustedes la empiecen a trabajar, les queda de esta forma, no sé si se acuerdan. Y acá me daba la ecuación general del plano. Esto lo vimos en la clase pasada. Sí, profe. Bien, vamos. Entonces por eso estaba esa recta. Entonces me dice que si yo tengo un punto, imagínense que el punto está dado por este escarbadientes. Sobre este punto, ¿cuántos planos pueden pasar? Pueden pasar Infinitos. infinitos planos. Entonces, si vos tenés que decir, bueno, ¿cuáles son todos los planos que pueden pasar por ese punto? Lo que tenemos que utilizar es esta fórmula, K1 por X menos X1 más K2 por Y menos Y1 más K3 por
z menos z1. Entonces, cuando nosotros agarremos y vayamos dando valores sucesivos a K1, a K2 y a K3, nos van a dar con esta fórmula de x menos x1 más K2 por y menos y1 y z menos z1, nos va a dar todos los planos que pasan por el punto P1, que P1 era x1, y1 y z1. ¿Hasta ahí venimos bien? Espero que sí. Dice, esta ecuación representa lo que se llama radicación de planos, teniendo el punto P como vértice de la radicación, debiendo cumplirse que no más de dos parámetros simultáneamente sean cero. Y lo último, capaz que... Dice, familia de planos o familia o haz de planos que pasan por la intersección de otros dos planos concurrentes en una recta. Yo les dije, le había hecho recién el grafiquito de que dos planos podían dar una recta, el cruce de dos planos daban una recta, no podía dar. Entonces tenemos una recta 1 acá, tenemos una recta 1, escúchenme, un plano 1 acá, tenemos un plano 2, y si estos planos no son paralelos, se tocan en alguna recta, porque el corte de esos dos planos dan una recta. Dice, estos planos se van a cortar en una recta y por lo tanto, viste, lo acabo de decir. Por lo tanto, dice, cualquier punto que satisfaga simultáneamente las ecuaciones de los planos sobre esta recta de intersección, es evidente que las coordenadas de dichos puntos satisfacen también la ecuación, esta que habíamos dicho acá, que es exactamente igual que la de recta para familia o de recta, y dice, donde K puede tomar cualquier valor real distinto de 0. La ecuación anterior es combinación lineal de las ecuaciones de los planos que constituyen, de los dos planos, la ecuación anterior es combinación lineal de las ecuaciones de los dos planos, constituye lo que se llama ecuación del haz de plano, y la recta común recibe el nombre de eje o arista del haz. Eje o arista del haz, qué bueno. Las ecuaciones de los dos planos constituyen un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas que para el caso planteado es un sistema compatible indeterminado y las infinitas soluciones constituyen los infinitos planos que pasan por la arista del haz. Denme un vaso de agua, porfa. Como consecuencia, decimos que dos planos no paralelos definen una línea recta en el espacio de 3 dimensiones. De tal manera, las ecuaciones de los planos son llamadas ecuaciones de la recta dada por intersección de dos planos. Colorín colorado, espero que Gianfranco no tenga duda. Yo tengo duda, Quedaría profe. mejor Estoy algo roncando con esto. No entendí nada. como colorín colorado, yeah. No sé. Colorín colorado, Gian ahora se ha retirado. Ya. Ya, Bueno, ese río. dijimos, hay tres casos para el plano, hay tres casos. Un caso es que tenemos un punto, poner este sea un punto, el palillo, y sobre este punto hay infinitos planos. ¿No? Bueno, para eso hay que usar la fórmula de general, donde A por X menos X1, más B por Y menos Y1, más C por Z menos Z1 igual a 0, en donde X1, Y1 y Z1 es el punto por donde pasa. Entonces, para sacar cuáles son los planos, de la familia o de plano, lo único que... ¿Va a sacar vuelo? ¿Cómo? ¿Va a sacar vuelo? Sí. Reemplazamos el A, B y C por constantes y le vamos dando valores. Y todos esos planos que se vayan formando van a ser planos determinados por ese punto. ¿No? Después teníamos el segundo caso, que era cuando los planos eran paralelos. Entonces lo que nos daba, que decir, che, estos dos planos, familia igual de planos, son paralelos, es que las componentes A, B y C son iguales y la que cambiaba era la D, la D. Porque como son paralelos, siempre la normal va a ser igual para todos. O proporcional, que si es proporcional son paralelas las normales, o sea que me da exactamente lo mismo. Y el último caso, ¿qué decía?
che, yo tengo dos planos que no son paralelos, entonces si estos dos planos no son paralelos, esto es así, en algún momento de su vida, si se extienden infinitamente, se van a chocar. Cuando se chocan, generan una recta. ¿Ven que hay una línea entre los dos planos? Sí, se ve. ¿Todos ven la línea? ¿Gonzalo? Sí, la línea roja que pasa ahí en el medio. Yo lo interpretaba como un punto eso, porque decía, bueno, lo miro al costado y... eso No, ya no, es una recta. línea. Entonces, esa línea es el eje o arista del haz. Entonces, yo con esa línea, ya encontrando cuál es esa línea, usando la ecuación que está ahí, que es la ecuación de la primera recta más k por la ecuación de la segunda recta, igual a 0, me va a dar todos los planos que pasan por esta línea, porque habíamos dicho que sobre una línea, que digamos que esa línea quedó así, sobre esta línea que quedó, pasan infinitos planos. Entonces, todos los planos que pasan por esa línea son familias o haz de planos de esa línea. ¿Mejor ahí? Sí, profe. ATR. Es muy complejo, Haga. ¿No hay algo más fácil? No te sabría Te juro, decir. por ejemplo, entre Haga y análisis matemático, no sé con cuál me quedo. No sé, lloro con las dos materias. No, el análisis 1, cuando voy a empezar a entender cómo funciona la derivada, la sección derivada y la integral, y la continuidad y no la continuidad, está bueno eso. Mejor me hago maestro jardinero, profe, nos vemos. Un gusto. Pero jardinero de jardín de infante o jardinero de planta. De infante, sí. A mí De me lo gusta, que sea. me gusta cuidar nenes. Creo que van a ser más fácil de cuidar las plantas que los niños. A mí se me mueren las plantas, así que no puedo tener una sola planta que se me murieron todas. Hasta tenía una plantita carnívora y la maté. No. ¿Te la comiste? ¿Cómo hacer para matar eso? Porque jugaba y tenía la atrapamosca, la que cierra y atrapa, y cada hojita lo puede hacer eso 3, 4, 5 veces, no sé, y después cae la hoja. Y yo jugaba para que cerrara y cerró y listo, lo maté. ¿Cómo se llama? La Venus atrapamosca, vulgarmente, no me acuerdo el nombre científico, olvidate. Ahí No, te lo- a la planta hay que ponerle nombre, como los perros. Así se sienten identificadas. Así no se mueren. Bueno, chimuelos, es muy- si han entendido todo, les deseo, a menos que no, les deseo un muy buen fin de semana. ¿Se A ver, entendió? ¿Se entendió, profe? No se Yo creo que chupen. lo entendí. Entonces, cualquier cosa lo busco en internet para entenderlo mejor. Nos Está vemos el bien. jueves que viene. Dale, nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. El lunes este no el otro. Ok, ok. Buen fin de. No, No se profe. chupen. Chao, profe, buen fin de. Nos vemos, Fin de- profe. Chao, chao. Acuérdese de la birra, profe, también. No hay hamburguesa sin birra. Llamó al Fue. palo, llamó al Ya palo. se fue.